Hemos quedado ayer explicando las leyes de Maxwell, que lo que nos van a dar es la información acerca de cómo son las fuentes que crean el campo eléctrico y el campo magnético, y veremos que también nos da cuenta de cómo interaccionan, cómo hay un acoplamiento, una interacción entre el campo eléctrico y el campo magnético. Aquí arriba he puesto para recordar cuál es el efecto de los campos electromagnéticos, eléctrico y magnético sobre cargas eléctricas, de acuerdo a la fuerza de Lorentz. Entonces estábamos viendo en su forma integral, que era la que teníamos aquí, por ejemplo, en el Feynman. Teníamos su forma integral, la ley de Gauss para el campo eléctrico, y que es lo que nos decía, pues teníamos aquí que el flujo a través de una superficie cerrada S del campo eléctrico, que era igual a la carga encerrada dentro de esta superficie, Q, dentro, la carga neta, proporcional a epsilon sub 0. Es decir, que si tenemos cargas, uno está viendo ahí que vamos a tener un flujo a través de una superficie cerrada. Entráis en silencio, por favor, y esto lo podríamos expresar, ¿no? Toda la carga encerrada dentro, si nosotros consideramos que la carga está distribuida en el espacio, entonces la carga, ¿cómo haríamos este cálculo? En un volumen V. Rho, la densidad de carga, ¿de acuerdo? Siendo el volumen donde estamos, fijaos que es la carga encerrada dentro de esta superficie, o sea, en el volumen encerrado por esta superficie. Si nosotros tenemos la carga distribuida en el espacio de ese volumen, pues entonces toda la carga neta será simplemente la densidad de carga por el volumen infinitesimal. Como esto tendrá un valor en cada punto, tendremos que integrarlo, sumarlo en todos los puntos de ese volumen. ¿De acuerdo? O sea que, sí. Ahora lo he puesto con 3, es para que veáis bien que esta es una triple integral, esta es una doble integral. ¿Sería lo mismo poner una que solo la V? Sí. Yo lo hago también, pero desde ayer hasta hoy, para que quede bien claro cómo es cada integral, no solo ponerle el subíndice, sino además hoy le voy a poner, pero puedes ponerlo, eso es notación, ¿de acuerdo? Mientras quede claro qué es, no hay ningún problema. Teníamos la ley de Gauss en el Feynman, pone la ley de Gauss para E y la ley de Faraday, digamos que las agrupa para E, digamos las fuentes, que es lo que produce el campo eléctrico, y luego pone para E. Da igual. Yo tengo la manía de poner siempre en este orden, no hay ningún problema. Ley de Gauss para E, para el campo magnético, pues lo que nos dice es que no hay monopolos. Eso implica que el flujo a través de cualquier superficie cerrada va a ser cero. ¿De acuerdo? Es decir, que aquí veremos, aquí ya uno puede entender de lo que expliqué ayer acerca de la relación que había entre el flujo y la divergencia, que en el caso del campo eléctrico, la divergencia del campo viene dada por la carga. Y aquí nos está diciendo en la ley de Gauss para B que, ya que no tenemos cargas magnéticas, la divergencia o convergencia va a ser cero. Esto también implica una cosa. Si hemos entendido lo de las líneas de campo para el campo eléctrico, nacen en las cargas positivas y mueren en las cargas negativas, o en el infinito, que ahí tendríamos también cargas.
En este caso, ¿qué ocurriría con las líneas del campo magnético? Que son cerradas, no le queda más remedio. Muy bien, teníamos estas dos y teníamos luego, fijaos que aquí nos entra el flujo, por así decirlo, las he agrupado, flujo de I de B, y ahora tendríamos la ley de Faraday, Lenz, y la ley de Ampère. Lo que utilizan o lo que expresan es cómo es la rotación de los dos campos. Entonces tendríamos para la ley, teníamos la integral de camino, la circulación, a través de un camino cerrado C, diferencial de L. Esto venía dado cómo eran los cambios en el tiempo del flujo a través de una superficie cuyo borde es C, los cambios en el tiempo. Es decir, que si no hay cambios en el tiempo, este término es cero. Aunque haya flujo de B, o sea, aunque tengamos un campo magnético en el espacio, por lo tanto podríamos tener un flujo, tenemos un flujo a través de una superficie. Lo importante no es que el flujo sea distinto de cero, sino que los cambios en el tiempo del flujo sean distintos de cero. Y luego teníamos, claro, si teníamos para la rotación, la circulación de B, pero fijaos que en la ley de Gauss para B nos estaba diciendo que no tenemos monopolos, no tenemos fuentes. Entonces, ¿cuál es la fuente, cuál es la causa de la existencia de el campo magnético? En el caso de, vemos que por un lado van a ser las cargas, eso nos va a decir cómo es la divergencia, y en el otro lado cómo son los cambios en el tiempo del campo magnético. Es decir, que hay dos fuentes, la carga eléctrica y cambios en el campo magnético, por decirlo así rápidamente. Si en la ley de Gauss para B no tenemos cargas magnéticas, no hay fuente, entonces, ¿qué es lo que crea? Eso es lo que nos expresa la ley de Ampère generalizada. También va a haber dos causas, pero mientras que para E la tenemos como expresadas en dos leyes, la tenemos en dos leyes por separado, en el caso de B la tenemos todo metido en la ley de Ampère generalizada. Entonces teníamos aquí que la circulación a través de un camino cerrado de B por diferencial de L va a ser proporcional, la constante de proporcionalidad la llamo mu sub 0. Esa es la permeabilidad del espacio libre. Permeabilidad, ya lo veremos. Y esa es la constante de proporcionalidad. ¿Y qué términos tenemos? Tenemos por un lado cómo es la intensidad de corriente. Está ahí, lo estoy poniendo ahí, luego lo expreso de otra manera. Vosotros ya habéis visto, ya habéis entendido la intensidad de corriente, cargas en movimiento, ¿no? Atraviesan una superficie imaginaria. Mira, es un flujo, ¿no? Entonces, ¿cuánta carga está atravesando una determinada superficie por unidad de tiempo? Eso es precisamente la intensidad de corriente. Ahí ya uno, si lo piensa un momento, dice, anda, ahí lo que voy a tener es un flujo también, digamos. Pero lo voy a expresar así, primeramente como intensidad. Entonces, ¿cuál es esa intensidad? La que atraviesa, la intensidad de corriente que atraviesa cualquier superficie cuyo borde es C. Porque si no, ¿qué intensidad de corriente? O sea, podrían ser muchas, ¿lo entendéis? Entonces eso hay que tenerlo claro. Esta intensidad de corriente se refiere a intensidad de corriente, las corrientes que atraviesan cualquier superficie cuyo borde sea este C. Pero hay otro término. Es decir, que ahí ya tenemos una causa.
de que exista campo magnético. Las cargas en movimiento son corrientes eléctricas. Entonces, la corriente eléctrica es una de las causas de la existencia, una de las razones de la existencia de un campo magnético en el espacio. Pero luego también tenemos, claro, si uno está pensando, pasará una cosa parecida como con la ley de Faraday, es decir, que cambios en el campo magnético en el tiempo produzcan un campo eléctrico, a la inversa, efectivamente. Y ese es el término que nos viene ahora. Sí, hay una constante epsilon sub 0, con la derivada con respecto al tiempo, y ahora es otra vez el flujo. A través de una superficie, cualquier superficie cuyo borde se hace es decir, que tengo estos dos términos. Es decir, que el campo magnético va a ser producido, se va a crear, las fuentes del campo magnético van a ser, por un lado, las cargas en movimiento, cargas eléctricas, intensidad de corriente, pero por otro lado también los cambios en el campo eléctrico producen un campo magnético. Las dos cosas. Lo que pasa es que aquí uno diría, hombre, lo mejor es que hubiese una simetría total entre todas las ecuaciones. No es igual, hay una simetría entre E y B. Que recordad, lo que os dije al principio en la introducción, realmente nosotros estamos en electromagnetismo clásico, lo estamos explicando así, pero el campo magnético se le puede dar una razón, que es el origen. Realmente el campo magnético no es nada más que una manifestación relativista del campo eléctrico, es decir, que uno podría pensar que solo hay un campo, y es así. Pero bueno, nosotros estamos aquí, no hay ningún problema. Vamos a poner, no me queda más remedio que ponerme en esta última, la ley de Ampère. Voy a reescribirla. Vosotros os han enseñado, realmente la ley de Ampère solo probablemente con el primer término, el de las corrientes. Bueno, ahora veremos la razón por qué es eso así. Lo de generalizado viene precisamente del segundo término, de que Maxwell, esa es una contribución de Maxwell, se dio cuenta de que tenía que haber un término asociado al campo eléctrico. Y eso lo vio, pues por ejemplo, con circuitos, lo vio con un circuito. Os puedo dar la razón ya. Ahora, si tenéis un circuito, habéis visto, sabéis lo que es un condensador, ¿no? Aquí tengo el cable, ¿no? Tengo la batería, todo esto, ¿no? Cierro aquí el cacharro y entonces la corriente se está cargando el condensador. Claro, aquí uno podría decir, por aquí tengo una intensidad de corriente, sí. ¿No? Entonces uno escoge un camino C. Pues, por ejemplo, uno circular, eso es un cable muy delgadito, ¿no? Y es. Entonces uno dice, bueno, cojo una superficie que sea un disco. Entonces, ¿cuál es la intensidad de corriente que está atravesando la superficie cuyo borde es C? Efectivamente, el disco. Tendré esta ahí. Ya, pero ¿y si escojo, en vez de esta superficie S1, el disco, escojo una superficie cuyo borde es, imaginaos, como una semiesfera, ¿no? Así, una bolsa. Entonces, fijaos, si uno dice, anda, ¿cuál es la intensidad de corriente que atraviesa esta superficie S2? Ninguna carga atraviesa esa superficie, ¿no? Porque entre las placas del condensador, en todo caso tenemos un dieléctrico, no tenemos un conductor, por lo tanto no atraviesan. Y eso es una contradicción en ese sentido, porque entonces uno dice, depende de cómo cojas la superficie, y esa es una de las razones que hizo pensar a Maxwell que tenía que haber otro término. Claro, aquí lo que tenemos en este espacio es un campo eléctrico, que además varía en el tiempo según se va cargando el condensador. Cuando ya ha terminado de cargarse, entonces el campo eléctrico no cambia en el tiempo, es constante, y eso ya, digamos, no contribuiría al campo eléctrico que tenemos, al campo magnético que tenemos ahí, en el espacio, en todos los puntos del espacio. ¿De acuerdo?
Yo también podría haberlo cogido aquí. Es decir, en todos estos puntos tendría que ver cómo es la circulación del campo magnético. Podría hacer una cosa así. O sea que la razón histórica es que Maxwell se dio cuenta de ese aspecto y entonces completó la ley de Ampère, que ya existía hasta ese momento, con ese otro término. ¿Y cómo lo podemos expresar? Todo como un flujo generalizado. Pues teníamos aquí la intensidad de corriente. La intensidad de corriente la voy a expresar como el flujo de un campo vectorial. Voy a ponerle J, le voy a llamar, o J minúscula, o J mayúscula, da igual. Este J es el vector densidad de corriente. ¿De acuerdo? ¿Cómo es la densidad de corriente? Es decir, cuánta corriente por, decirlo así, por unidad de área. Fijaos, si la corriente eléctrica es coulombios dividido por segundo, ¿no? El amperio. Entonces la densidad de corriente, ¿qué unidades tendrá? Si lo habéis entendido lo que he dicho yo ahora. ¿Qué unidades tendrá esa magnitud física? El vector J. Ahora diré que lo de la dirección y el sentido. Sí, sin miedo, no pasa nada. Si uno se equivoca, no pasa nada. Si la cosa, la pregunta es para forzaros a pensar sobre lo que acabo de decir. Coulombios partido por, dividido por. No, diferencial. Estamos con unidades. Entonces, metros. Todo el mundo, ¿de acuerdo? Eso se va acercando un poco más a la verdad. Tampoco está bien. Fijaos que he dicho cuánta corriente por unidad de área. El por es, en español es, no, ahí hay que tener cuidado. El por, no hace falta nada más que fijarse en los periódicos cuando ponen lo de la energía en kilovatios hora y le meten un dividido a la hora. Vamos, eso es para fusilarlo directamente al que lo ha escrito. Broma, es broma. Que me estoy grabando, no vaya a ser que alguien crea que soy violento en ese sentido, es una broma. Pues entonces uno diría, bueno, pues si tenemos la intensidad de corriente de coulombios dividido por segundo, y lo estoy dividiendo por el área, entonces será coulombios dividido por segundo, dividido por metro cuadrado. ¿De acuerdo? Esas son las unidades. Fijaos que es tan sencillo como pensar el producto de estas dos cosas tiene que darme coulombios dividido por segundo. Esta S es una S minúscula. Entonces, si el diferencial de S es un vector que tiene es perpendicular a la superficie, etcétera, etcétera, pero las unidades son, en el sistema internacional, metro cuadrado. Por lo tanto, el producto me tiene que dar coulombios dividido por segundo. Ya está. ¿De acuerdo? Ese es el vector densidad de corriente. Es como decir, si tengo aquí el cable, imaginaos ahora, lo voy a hacer con un cable, cojo un cable de estos, ¿no? Vamos a suponer todas las cargas, los electrones se están moviendo con la misma velocidad en una sección transversal del cable. ¿Entendido? Entonces tendríamos cuánta carga está atravesando esta superficie por unidad de tiempo. Esa sería la intensidad. Y estoy diciendo, supongamos que sea uniforme, es decir, que en todos los puntos tengamos por igual. Si tengo aquí un área A, entonces J será simplemente I por A. Así es. ¿Se entiende? Vamos a ver. Ya veréis cómo nos va a aparecer también este vector densidad de corriente cuando veamos la ley de Ohm. De otra manera, a la que estáis acostumbrados, V igual a I por R, la vamos a expresar de otra manera.
en función del campo eléctrico y del vector densidad de corriente. Y a partir de esa expresión veréis cómo deduzco a la que estáis acostumbrados. Teníamos... había dicho la dirección y el sentido, ¿no? Pensad por un momento en lo que acabo de decir, que son electrones o cargas una carga positiva que se está moviendo, esta carga Q, que se está moviendo con esta velocidad v en el espacio y está atravesando es uno de los que atraviesan esa superficie imaginaria, la sección transversal del cable. Entonces tendríamos aquí que este vector de densidad de corriente, su dirección y sentido, viene dado, suponiendo que la carga sea positiva, viene dado por cómo es la velocidad que tiene. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y cuál era el otro término? El que teníamos aquí, las variaciones en el tiempo. Entonces ahí está viendo uno otra vez lo que teníamos en la ley de Faraday. Veíamos cómo era la rotación, la circulación de E en Faraday. Aquí es la circulación, la rotación, como gira B, y vemos que tenemos esas dos causas ahí. Un aspecto importante en esta, o sea, que estas son las leyes de Maxwell, estáis viendo en forma integral. Y además, voy a añadirle una palabra más. Son las leyes de Maxwell en forma integral y microscópica. Ahora diré lo que es. ¿Qué significa lo de microscópica? Bueno, pues por ejemplo, en la ley de Gauss, ¿no? Para E, teníamos el flujo de carga neta dentro, pero ahora vamos a entender lo de la carga neta dentro. Son todas las cargas, es decir, que ahí, en ese término, lo que estoy considerando es todas las cargas que pueda tener en ese volumen. Y uno dice, bueno, normal. Bueno, pero ahora pensad que en el espacio tenemos un material. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un conductor. Tengo cobre. ¿De acuerdo? Ya no es el espacio vacío con cargas, sino ahora estoy pensando en algo como el cobre. Ya bueno, ¿y cómo está hecho el cobre? El cobre tiene átomos, naturalmente, y tiene electrones, es decir, tiene núcleos, tiene cargas positivas y tiene electrones, cargas negativas. Pero claro, como es un conductor, ahí vamos a poder distinguir en las cargas, en los electrones, entre dos tipos de electrones, que van a ser los electrones libres y los electrones ligados. Es decir, que vamos a hablar de cargas libres y cargas ligadas. Veréis cómo utiliza, ¿no?, lo de free por el inglés y cargas ligadas. Bound, ligado. ¿Y cuáles son las cargas ligadas? Mismamente, los protones en los núcleos de los átomos, eso no se puede mover, fijaos, es una red cristalina, el cobre, el metal. Es decir, se está repitiendo en el espacio. Tenemos los átomos en diferentes posiciones de esa red que se va repitiendo. ¿Se pueden mover los núcleos de los átomos de una posición a otra? No. Quizás se pueden, en todo caso, si le metes un campo eléctrico intenso, ¿no?, se pueden desplazar un poco de la posición de equilibrio, como lo que veíamos cuando sacaba o hablaba el otro día del cloruro de sodio, y mostraba lo que venía en el pulse. En todo caso, un poco, se pueden desplazar un poco de la posición de equilibrio, pero no libremente. ¿Qué ocurre con los electrones? Bueno, el cobre tiene un montón de electrones, habría que ver el número atómico del cobre, que no me lo sé de memoria. ¿Cuál es el número atómico del cobre?
Mire, bueno, es una pregunta que ahora mismo no hace falta que me contestéis, ahora miraríamos en Wikipedia, no me la sé de memoria. Entonces tendríamos ahí capas, electrones formando capas, y la inmensa mayoría de todos los electrones están ligados. Es decir, no pueden pasar de un átomo de cobre a otro átomo de cobre. Por así decirlo, tienen nombre y apellidos. Yo pertenezco a ese átomo, tú perteneces a ese átomo. Pero hay un electrón, o dos, eso depende del metal, como sea, un electrón, al final, claro, en la capa más superior, la que está menos ligado, que ese es libre, realmente es libre, no puedes saber a qué átomo pertenece. Cuando pones un campo eléctrico, entonces ese electrón que se puede mover libremente va como pegando saltos, va pasando de un átomo a otro, todo por la red cristalina del metal. Entonces tú no puedes ver a quién pertenece ese electrón. Originariamente a lo mejor lo podrías saber, pero pasado un tiempo ya no tiene nombre y apellidos, es libre para moverse en la red cristalina. ¿De acuerdo? Por lo tanto veremos que entonces cuando hablemos de conductores o de materiales, desde el punto de vista del electromagnetismo, pues veremos cargas ligadas y cargas libres. ¿Ah? Claro, si uno tiene un aislante, por ejemplo la mesa esta, o incluso el aire, un aire seco. Si habéis visto un poco los vídeos de los globos de Walter Lewin, ¿no?, que habla de la humedad cuando hace algún experimento, dice, bueno, es que hay mucha humedad en el aire hoy. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que es un material aislante, es decir, que todas las cargas que tenemos ahí son ligadas, no se pueden mover libremente por el espacio. Sí se pueden desplazar un poco de su posición de equilibrio. Bueno, cualquier aislante, quiere decir que no tiene cargas libres, se puede convertir en un material conductor, es decir, con cargas libres, si tú eres un bestia y le metes un campo eléctrico suficientemente intenso. Entonces los electrones, ¿qué es lo que vemos cuando tenemos los rayos? Precisamente ese efecto. Se ha cargado tanto, tenemos un campo eléctrico tan intenso, una diferencia de potencial entre dos nubes o entre la nube y el suelo, que entonces lo que ocurre es que arrancas del aire electrones. Se van. Entonces tienes una corriente eléctrica y acabas de convertir un material que es aislante en conductor, pero a lo bestia, naturalmente. Bien, estaba diciendo ya, como veis, cargas libres, cargas ligadas. Entonces, aquí este Q dentro, ¿a qué se refiere? A todas las cargas, a las libres y a las ligadas, todas, sin excepción. ¿De acuerdo? Esta es la ley de Gauss, y uno dice, bueno, ¿por qué lo llamas microscópica, Miguel? Porque estás pensando realmente en que todas las cargas son puntuales, ¿te estás fijando?, ¿no? Y podrías coger esa superficie como a ti te diese la gana de grande o de pequeña, por ejemplo, en torno a un átomo o dentro de un átomo. Entonces verías si pillas electrones o no pillas electrones o protones. Es decir, ves o entiendes o intentas entender el electromagnetismo desde el punto de vista de cómo está hecha la materia, electrones, protones. Vale, pero luego veremos que en algún momento que esta ley de Gauss, estas leyes la podremos transformar un poquitín, de tal manera que a la derecha únicamente tengamos las cargas libres, los electrones libres. ¿Y qué ocurre con las ligadas? Claro, evidentemente algún cambio habrá que hacer en el resto de la ecuación. ¿Cómo? Entonces ahí viene la pregunta, ¿y cómo incluyes el efecto de las cargas ligadas en lo que estás estudiando? A través de la permitividad. Ese sub cero es del vacío. Claro, tú tienes cargas en el vacío. Las cargas de la mesa de vuestro cuerpo están en el vacío. Los protones, los electrones. Pero ahora viene el punto de vista de decir, bueno, una parte serán ligadas y otra libre. Entonces, si solo incluyes aquí la carga neta libre, entonces el resto de las cargas, ¿dónde las vas a incluir? Modificando este parámetro. Ya será la permitividad del medio, no del vacío. Será un épsilon, que es naturalmente una constante, bueno, naturalmente, va a ser una constante
por el epsilon sub 0, una constante mayor que 1. ¿De acuerdo? Si es el vacío, entonces tendremos que epsilon es epsilon sub 0. Y podremos definir, si esto pasa multiplicando aquí a la izquierda, porque está dividiendo, ¿no? Pasa multiplicando aquí, tendremos un epsilon por E, y esto le daremos un nombre como el vector desplazamiento. Pero eso más adelante en todo caso. ¿Pero para qué? Ya en este momento hablemos, fijaos cómo es, ¿veis? Es todo un conjunto, se puede ya ahora mismo hablar de cualquier parte, estoy hablando de cualquier parte de la asignatura. Y eso tiene ventajas. Uno diría, ¿y qué ventajas tiene? Bueno, porque tú conoces el medio, tú tienes un dieléctrico, ¿no? Y puedes añadir cargas libres, por así decirlo, sobre ese medio, o dentro de ese medio. Entonces, si tienes cómo es ese medio epsilon, ya sabes un poco cuál va a ser su influencia en lo que respecta al campo eléctrico. Vale. Claro, este otro punto de vista que estoy diciendo yo, ¿a qué se referiría? A la forma integral, no microscópica, sino macroscópica. Bueno, eso es un término simple. ¿Entendéis? Entonces, lo que es poco, habéis pillado un poco entre lo que significa macroscópico, es como decir, bueno, tú tienes las cargas en un medio, entonces ese medio, ¿cómo influye? Tiene una influencia, naturalmente, en el campo eléctrico. ¿Cómo la vas a incluir? Bueno, pues a través de la permitividad, en el caso de la ley de Gauss. Y eso es un punto de vista macroscópico. Tú estás viendo ese medio como algo macroscópico, grande. Bien. En la ley de Ampère, de la expresión que has cogido arriba, antes de diferenciar de no te falta la Sí, así lo sucero, sí. Gracias. Gracias. Efectivamente. Así lo sucero. La puse antes, ¿no? Sí, gracias. Sí, gracias. No digo, a ver si se me ha olvidado las dos veces. Entonces, eso sería peor. Efectivamente. Por cierto, aquí ya se empezaron a ver cosas curiosas. Fijaos que tenemos aquí un producto de mu sub 0 por epsilon sub 0. Este caso es la permeabilidad en el espacio libre, permitividad en el espacio libre. Y apareció vamos a llamarlo así, una coincidencia muy curiosa, que esto era la inversa de la velocidad de la luz al cuadrado. Dicho de otra manera, vieron una coincidencia porque ya se medía la velocidad de la luz en el vacío. Anda, si en las leyes de Maxwell lo que nos aparece es una coincidencia, ¿no? Esas coincidencias en la vida son demasiado coincidencias. Es decir, que ahí ya empezaron a sospechar, decir, uff, y la luz será una onda, habían hecho experimentos en los cuales se veía el comportamiento como onda, ¿no? La difracción, etcétera, de la luz. Uno dice, pues entonces, a ver si es una onda electromagnética. Efectivamente, sale también de las ecuaciones. Vale. Microscópico, macroscópico. Bueno, pero también lo podemos poner las leyes de... Las leyes de Maxwell. En forma diferencial. No integral. Aquí habéis visto que me aparecen flujos y circulaciones, ¿no? Integrales de superficie e integrales de camino. Ahora vamos a transformar esas expresiones integrales para que solo me aparezcan derivadas. ¿Y cómo vamos a poder hacer esa transformación? Esa transformación la logramos con ayuda de dos herramientas, por decirlo. Es un H.
el teorema de la divergencia y el teorema este. Son dos herramientas matemáticas que me van a permitir hacer eso. Bueno, cojámonos la primera, la ley de Gauss. Para E. Teníamos el flujo a través de una superficie cerrada y ahora voy a cogerme la carga neta dentro. ¿Cómo lo había expresado? Como la integral de volumen de ρ, siendo ρ la densidad de carga volumétrica. Teníamos eso. ¿Recordáis por qué hice con el ordenador una vez, cuando hacíamos las representaciones de los campos escalares, recordáis, ¿no? Y cogíamos un campo escalar bidimensional y hacíamos las tres representaciones, una muy bonita, ¿no? La de montaña, la de densidad de colores, la de línea de contorno, isolíneas, y al final me preguntaba, oye, ¿y cuánto es la carga neta en esa zona del espacio? ¿Lo recordáis? ¿Y qué es lo que hacía? En ese caso hablábamos de sigma, densidad superficial. Entonces lo que decía, bueno, pues lo que vamos a hacer es, en esa superficie, vamos a hacer este cálculo. Veis que ahí no pongo vectores, son escalares. El valor en cada punto por el área infinitesimal en torno a ese punto. Hacíamos ese cálculo cuando la densidad, la carga estaba repartida en una superficie. Pero aquí la carga está repartida en un volumen del espacio. Por lo tanto, es equivalente a lo que hacíamos, pero para 3 dimensiones. ¿Por qué lo hice en aquel momento? Precisamente porque ya estaba pensando yo, a ver si entienden bien eso. No es fijaos que no es la memoria. Esto, si no os habéis dado cuenta ya, creo que sí. No, aquí ya es demasiada carga intentar aprender esto de memoria. Bien, tenemos eso. Eso era lo anterior, aquí no he hecho ningún cambio. Pero ahora viene el momento de decir, bueno, ¿y si yo aplico el teorema de la divergencia? O de Gauss, teorema de Gauss. Aquí a la izquierda, estos son mates, es decir, transformo esto a otra cosa igual, da igual lo que fuese, pero yo lo puedo transformar. A ver, ¿recordáis cuál era el teorema de la divergencia? Va a ser equivalente, igual, a la integral de volumen, siendo este volumen el volumen encerrado por S, ¿de qué? De la divergencia de... Lo pongo entre paréntesis para que quede bien claro. Que esto es un escalar, lo mismo. Ah, mira. O sea que esto es igual a esto matemáticamente. Pero la ley física, esto es la física, la ley física me dice que entonces esto tiene que ser igual a esto. Y además tiene que ser igual a esto para cualquier volumen, para cualquier superficie, para cualquier volumen. ¿No? ¿Cómo se logra si tengo dos integrales de volumen o dos integrales en las cuales los límites son el que uno quiera para que sean iguales? ¿Qué tiene que ocurrir? Que lo que hay dentro de la integral tiene que ser igual, no queda más remedio, ¿no? Por lo tanto, conclusión, tenemos que la divergencia de del campo eléctrico en un punto, ¿recordad? Esto es ya, mientras que estos son integrales en el espacio, esto ya es local, en un punto del espacio. ¿Cómo es la divergencia? En un punto. Es decir, cómo están saliendo, cómo están entrando las líneas del campo en ese punto. Cómo sale o cómo entra, cómo fluye. Pues eso es proporcional a cómo es la densidad de carga en ese punto. Conclusión, si no tenemos carga en ese punto,
La divergencia es cero. Sin más. ¿Vale? Bueno, si lo hemos hecho esto, o sea, que esta sería ya la ley de Gauss en forma diferencial microscópica. Eso, olvida. Ahora ya no voy a decir más microscópico o macroscópico en un rato, en un tiempo. La ley de Gauss en su forma diferencial. Aquí veis que entran integrales. Aquí veis las derivadas. En el momento en el que hagáis, sería en cartesianas la derivada parcial de la componente x con respecto a x más la derivada parcial de la componente y d con respecto a y más la derivada parcial de la componente z con respecto a z igual a todo eso. Ley de Gauss para B, chupao. La divergencia de B es cero. Hace uno lo mismo y tienes la ley de Faraday Lenz. Partimos de la forma integral, ¿no? Teníamos aquí E por diferencial de L menos la derivada con respecto al tiempo de otra vez. Uno coge y dice, voy a transformar esto por el teorema Mates. Es decir, que en las leyes de Gauss lo que utilizamos es el teorema de la divergencia. Aquí utilizamos el teorema de Stokes. Nos dice, pues, esto tiene que ser igual al flujo a través de cualquier superficie S cuyo borde sea C, ¿de qué? Del rotacional de E. Estos son las mates. Y la física, ¿qué es esta? Me dice que tienen que ser iguales. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre entonces para cualquier, lo mismo, es una cosa similar, para cualquier superficie? La conclusión es aquí que tendremos que el rotacional de va a ser, cuidado, ahora con las Ds estas derivadas. Esta es la derivada parcial. ¿Por qué derivada parcial? Porque B depende de la posición y del tiempo. Aquí no queda más remedio que pensar en el momento en el que el tiempo juega un papel, en que los campos vectoriales, campo eléctrico y campo magnético, dependen de la posición y dependen del tiempo. Nosotros hemos jugado, las veces que hemos jugado en representaciones gráficas, con campos que eran estacionarios. ¿Qué significaba estacionario? Que no me aparecía T explícitamente. Aquí ya no queda, aquí ya estamos jugando con todo el juego. Es un campo que no es estacionario, depende de la posición y del tiempo. La temperatura, aquí en este aula, ¿qué creéis que es? ¿Un campo estacionario o no estacionario a lo largo del día? En el momento en el que hemos abierto las ventanas, por supuesto que en una posición yo pongo un termómetro fino, no en un punto, y mido cómo es la evolución, hago una serie temporal de la temperatura en ese punto y veré las variaciones. Por la noche caerá, naturalmente. Por lo tanto, si depende del tiempo, es no estacionario. Por eso, aquí la derivada parcial, es decir, solo derivamos con respecto a la variable t. Si lo ponéis en cartesianas, sería x y z, t. Únicamente deriváis con respecto al tiempo. Bien, ¿y qué tenemos para la ley de Ampère generalizada? Uno hace el mismo juego o utiliza la misma herramienta, que es el teorema de Stokes, y lo que nos va a quedar va a ser lo siguiente. Vamos a tener que el rotacional de B, yendo un poco más deprisa, es decir, haciendo lo mismo, una cosa similar. ¿Y qué tendríamos aquí? Teníamos el mu sub 0, claro, pero I yo lo expresaba como un flujo, es decir, que tendremos aquí mu sub 0 por J, más mu sub 0, epsilon sub 0, que no se me olvide esta vez, el epsilon sub 0,
y que teníamos aquí la derivada de... Aquí tenemos todas ellas, las 4 en su forma diferencial, las 2 de Gauss, la de Faraday y la de Ampère generalizada. Yo no entiendo por qué es la derivada parcial, tanto en uno como en otro. Porque tú tienes dos campos que dependen del punto del espacio y del tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que estás haciendo aquí, lo que estás mirando, fíjate que esto es un valor en un punto del espacio. Lo mismo para a la derecha, lo mismo para B y para E. Ahí ya no tienes variaciones en el espacio. Digamos, has hecho el límite, ¿no? Estás haciendo, tanto en Gauss como en Faraday, estás haciendo las superficies cada vez más pequeñas en torno a un punto. El límite, es decir, es el valor en el punto. Entonces, esas variaciones temporales, ¿a qué se refieren? Ya estás en un punto. No son variaciones en el espacio, son variaciones exclusivamente en el tiempo. Lo has pillado ahora, por eso lo de la D curva, porque es una derivada parcial. Solo es la variación en el espacio, en ese punto del espacio en el cual te estás fijando. Por eso lo de integral en una zona, en una región del espacio, diferencial en un punto del espacio, en cada punto, en todos y cada uno de los puntos del espacio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cogernos, hombre, ya lo habéis hecho, por ejemplo, para la ley de Gauss, pero lo volvemos a hacer porque mi experiencia dice que evidentemente no es todo esto inmediato, ni siquiera en su forma más fácil. Cogeremos la ley de Gauss e intentaremos obtener cómo es el campo eléctrico. Y también para la ley de Ampère, pero... es decir, que nos cogeremos las formas integrales, pero también, y las formas diferenciales, ahí vuestra pregunta es, ¿y para qué las vamos a usar? Pues son equivalentes. Bueno, pues con vosotros utilizaré una forma, una de ellas, no toda, no, ni muchísimo menos, pero con una nos va a servir. Digamos, si estuviésemos en segundo, nos cogíamos todas. ¿De acuerdo? Y además intentaré, a ver si lo logro, mostraros las ventajas que vamos a tener masivas de utilizar el método diferencial para obtener el campo eléctrico y el campo magnético, en particular el campo eléctrico. Vamos a hacer para completar lo de las leyes de Maxwell. Voy a dar dos aspectos. Uno, ¿qué ocurre? Esto es general, cuando tenemos casos particulares. Y dos, oye, a lo mejor resulta que esas ecuaciones predicen la existencia de ondas. Primer caso, vamos a irnos, tenemos aquí Feynman, nos vamos a ir, fijaos, un salto que ya hice alguna vez aquí a este párrafo, cuando dice nuestra aproximación al problema, al tema es diferente, tal como lo hace en el sentido de vamos a dar las leyes generales y una vez vistas las leyes generales vamos a ver cómo es para casos particulares, cómo es históricamente en los libros, también aunque el Purcell es mejor que otros, claramente, ya veis cómo va mucho a flujo, la circulación, es decir, pero no termina, digamos, de quitarse ese aspecto de decir ir lentamente entrando en el tema con casos particulares. Electrostática, yo también lo he hecho, si os dais cuenta. Entonces, aquí lo que dice Feynman es que es, digamos, de otra manera en el sentido de que una vez que ves el caso general, si lo, digamos, teniéndolo eso y viendo y entendiendo cuáles son las aproximaciones que haces, lo que impones, cómo sale entonces lo de la electrostática, lo de la magnetostática, etcétera. Y esto lo tenéis, o sea, esto lo he puesto ahí, por ejemplo, si nos vamos aquí. Dice, comenzamos nuestro estudio detallado de la teoría del electromagnetismo. Y todo el electromagnetismo está contenido en las leyes de Maxwell y la fuerza de Lorentz. ¿De acuerdo?
Aquí las tenemos aquí expresado. Fijaos aquí que viene lo del c, que es la velocidad de la luz. Recordad, c al cuadrado es 1 dividido por epsilon sub 0 mu sub 0. Por lo tanto, tenemos ahí mu sub 0. Y ahora vamos a ver qué ocurre con estas ecuaciones. Incluso no las voy a escribir, las tenemos ahí delante. Su forma diferencial. Dice, las situaciones pueden ser muy complicadas, efectivamente. Pero ahora vamos a considerar las situaciones más simples y ver qué conclusiones podemos sacar. Las condiciones más simples a tratar, ¿cuáles son? Trincarnos la dependencia temporal. ¿Qué significa trincarse la dependencia temporal? Que vamos a trabajar exclusivamente con campos eléctricos y magnéticos estacionarios. Caso particular, vamos a ver. Es decir, en general tenemos que E va a depender de la posición y del tiempo y que B va a depender de la posición y del tiempo. Recordad que esto en cartesianas sería x, y, z, t, b, una función de 4 variables. Entonces, caso estacionario. No hay dependencia temporal. Eso quiere decir que tendremos aquí que solo depende de la posición, B solo depende de la posición, es decir, en cartesianas x, y, z. Claro, eso es una restricción enorme, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué ocurre con la primera ecuación? Tenemos ahí algo que dependa, alguna dependencia temporal en esa ecuación explícita. No, o sea, queda igual, ¿no? Esta, la ley de Gauss, la ley de Gauss. La ley de Gauss para el magnetismo, la última la tenemos por aquí. ¿Hay algún cambio? No, no hay ningún cambio, no tenemos ninguna derivada con respecto al tiempo. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con la ley de Faraday? Aquí la tengo, en su forma diferencial. Anda la mar. Menos la derivada parcial con respecto al tiempo de B. Pero si B no depende del tiempo, esto es 0. Eso significa que entonces la ecuación, la ley de Faraday, en ese caso, es que la rotación de es 0. Cuidado, esto es un caso particular. Por supuesto, si hay variaciones temporales, eso no es así. Muy bien, y entonces, fijaos, ya tenemos dos ecuaciones ahí, vamos a completar con la otra. ¿Y qué ocurre si E también es estacionario? Fijaos, uno diría, a ver si pilláis eso un poquitín, porque no lo dije explícitamente, ¿sería posible tener que fuese un caso así intermedio, que el campo eléctrico fuese estacionario y el campo magnético no, o al revés? ¿Entendéis lo que he dicho? O sea, estudiar un caso, ¿sería posible estudiar el caso estrictamente que E no dependiese de T, pero B dependiese de T? Y a la inversa, el otro caso, que es E depende de T, pero B no depende de T. A la vista de las ecuaciones. Fijaos que si B depende del tiempo, en general esto también va a depender, todo, la derivada depende del tiempo y su derivada también dependerá del tiempo en general. Por lo tanto, el resultado de la rotación de E también depende del tiempo. Claro, pero entonces, si la rotación depende del tiempo, E tiene que depender del tiempo. Si depende del tiempo, entonces ya lo tenemos. Digamos, está acoplado. Si B depende, estrictamente, si B depende de T, no te queda más remedio, en general, que E dependa de T. Y a la inversa, no queda mal.
Por lo tanto, ahí tenemos, como veis, tanto E como B no dependen del tiempo. Bueno, que estábamos en eso. Si E no depende del tiempo, ¿qué es lo que ocurre con este término? Flof es cero estrictamente. Entonces, ¿qué nos queda? Que el rotacional de B va a ser proporcional a la densidad de corriente. Es decir, lo único que va a intervenir son, a la hora de calcular, de hallar B, de las dos fuentes que teníamos, hemos anulado una, que son las variaciones de E. Y lo mismo para E. Teníamos dos fuentes. O sea, que eso lo que nos está es diciendo, para crear un E necesitamos cargas eléctricas, pero también lo podemos crear a través de campos magnéticos que varían en el tiempo. Y lo que hemos hecho es anular una de las dos fuentes. ¿Lo entendéis? De tal manera que nos queda... y uno dice, bueno, es más sencillo, pero es todavía más sencillo en el sentido de que si vemos las ecuaciones ahora, están desacopladas. ¿Qué significa la palabra desacoplado? Que aquí teníamos un pequeño problema, que en una ecuación para E me aparecía B, y en la ecuación para B me aparecía E. Es decir, que es la pescadilla que se muerde la cola. Si tú quieres hallar E, no te queda más remedio que hallar B, pero para eso tienes que hallar E. Alguna manera matemática tendrás para lograrlo, la hay, por supuesto, pero no es inmediata, mientras que aquí el problema es más sencillo, en el sentido de que tú tienes dos grupos separados. Yo me ocupo de E, porque ahí no me aparece B, me ocupo de B solamente porque no me aparece E. Y lo que tenemos es la electrostática, capítulos de electrostática en los libros, en los cuales uno dice cómo es el campo eléctrico, y olvidándose, vamos, es que algunos ni mencionando el campo magnético en ese momento, lo cual es un poco ya, digamos, a estas alturas en la universidad un poco ya craso. ¿Entendés? Y luego uno coge y dice, pues magnetostática. Y luego viene el capítulo de Faraday diciendo, anda, es que tenemos inducción, ¿no? Como si cayese eso del cielo. No cae de ningún cielo. Pero ahora pensad un momento. Ya, pero en problemas de electrostática se hacen cosas a veces que estrictamente no tienen sentido. Ahora hacemos la pausa. Que es, oye, pero tú has hecho problemas en los cuales ves el movimiento, ¿no? El movimiento de cargas en el espacio. Claro, si uno piensa cargas, pero su movimiento con aceleración. Claro, en el momento en el que tienes cargas aceleradas, entonces resulta que vas a tener que el campo eléctrico, que crean esas cargas, que se mueven con aceleración, también depende del tiempo. Lo cual ya uno dice, anda, estás utilizando electrostática para estudiar cargas que están aceleradas. Bien, y ahora viene la cuestión que también se dice, eso es una buena aproximación siempre y cuando esas cargas se aceleren lentamente, su aceleración sea pequeña. Entonces, digamos que el efecto que produce esa variación temporal lo podemos despreciar y podemos seguir trabajando como si fuese electrostática y magnetostática. ¿De acuerdo? Vale, hacemos la pausa. Son y 9 y 15.